Creó una empresa a sus 60 años y se volvió millonario. Hoy te voy a contar cómo este señor se volvió uno de los rostros más conocidos y queridos del mundo. Harlan David Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders, nació el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana, Estados Unidos. Sanders fue el hijo mayor de 3 hermanos, en el seno de una familia humilde de ascendencia irlandesa. Sus padres Wilbur David y Margaret Ann eran una familia hasta cierto punto acomodada. Su padre fue propietario de una granja de 80 acres, pero todo esto cambiaría para Sanders con la muerte de su padre cuando él apenas tenía 5 años. Su madre tuvo que entrar a trabajar en una fábrica de conservas de tomate y desde muy pronto se encargó de sus hermanos menores. Fue duro para él siendo un niño tomar el rol de cuidador de sus hermanos. A esa edad él les preparaba de comer y ayudaba a su madre con tareas del hogar. Sanders empezó a trabajar desde muy temprana edad en la granja de la familia. En 1902 su madre volvió a contraer matrimonio y se mudaron a Greenwood, Indiana. Tuvo muy mala relación con su padrastro y decidió dejar su hogar y la escuela para irse a trabajar como pintor de carruajes y caballos. Con 12 años se mudó a casa de sus tíos en New Albany, tratando de costearse sus gastos personales con apenas $15 por mes. Sin dudas la vida lo trató desde muy temprana edad de una forma muy mal, pero él no se dio por vencido y decidió seguir adelante siempre siendo una persona disciplinada y con objetivos claros. En 1906, con aproximadamente 15 años, Sanders decide falsificar su fecha de nacimiento para enlistarse en el ejército. Su plan era cumplir el servicio militar y seguir con sus estudios. El ejército era una buena opción para algunos jóvenes de escasas oportunidades. Les ofrecían estudiar y aplicar a buenas plazas en el gobierno. Para Sanders este era su único boleto de salida de la vida sin rumbo que llevaba, pero para buena o mala suerte, descubren que había falsificado su fecha de nacimiento mientras él cumplía su servicio militar en Cuba. 6 meses después de esto vuelve a Sheffield y decide seguir buscando el camino correcto para su vida. Entre 1907 y 1919 tuvo un sinfín de empleos en los cuales fracasó. Fue ayudante de herrero, partero, bombero del servicio de ferrocarriles, carnicero y vendedor de seguros en Jeffersonville. Mientras trabajaba como ferroviario para el Ferrocarril Central de Illinois, Sanders tomó un curso por correspondencia que le permitió obtener un título de Derecho de la Universidad del Sur. Un juez local le permitió utilizar su biblioteca jurídica y los abogados locales le ayudaron en sus estudios, explicando la terminología jurídica. Se casó con Josephine King en Jasper, Alabama. La pareja tuvo 3 hijos, Margaret, Harlan Sanders Jr. y Mildred. Durante los primeros años de su matrimonio, Sanders y su familia se mudaron a Alabama, Tennessee, Arkansas y finalmente regresaron a Indiana. Para 1920 la vida de Sanders empezaba a pintar bien. Creó una empresa de transbordadores de vapor que operaba en el río Ohio entre Jeffersonville y Louisville, Kentucky. Mientras los transbordadores operaban, Sanders trabajaba como secretario para la Cámara de Comercio de Columbus. Gracias a este empleo conoció a un inventor que descubrió cómo operar lámparas de gas natural con un gas derivado del carburo. Sanders vio una gran oportunidad de negocio y compró los derechos de patente y fundó otra empresa de fabricación de lámparas de acetileno. Lastimosamente estos proyectos se convirtieron en más fracasos para la vida de Sanders. Algo en lo que tuvo cierto éxito fue en el campo legal desde aproximadamente 1915 hasta principios de 1920 trabajando en los tribunales de justicia de paz en Little Rock. Sin embargo, Sanders arruinó su carrera como abogado al involucrarse en una pelea con un cliente en la sala tribunal. Aunque su cliente fue declarado inocente de asalto y agresión, la práctica legal de Sanders terminó. Con tanto fracaso cualquiera pensaría que Sanders no podría más, pero él siguió intentando salir adelante y para 1929 se mudó a Corbin, Kentucky, una pequeña ciudad en el borde de las montañas Apalaches, buscando ideas frescas y empezar de cero. Sanders abrió una pequeña estación de servicio de Shell Oil Company que servía combustible para todos los turistas, transportistas y lugareños de la Ruta 25. Sanders notó que había una demanda por parte de sus clientes que a menudo le preguntaban sobre algún lugar donde comer. Él decidió tomar la iniciativa de preparar sándwich de jamón, pollo frito, verduras y galletas, especializado en la comida sureña. Él hacía pasar a los clientes a su propio comedor. Este concepto de ofrecer comida en las gasolineras era muy innovador ya que ninguna estación contaba con este servicio.
Se podría decir que el señor Sanders fue el pionero en este concepto en las gasolineras que hasta el día de hoy se replica en todo el mundo. El pequeño emprendimiento contaba con una mesa y 6 sillas, pero contaba con lo más importante, pasión, puesto que al señor Sanders le emocionaba la cocina. El restaurante fue tomando popularidad entre los lugareños y turistas. Todos visitaban el restaurante por su pollo frito. Tenía algo muy diferente. La receta del señor Sanders era preparada con 11 especies que lo sazonaban junto a la cubierta empanizada del jugoso pollo. Freír el pollo cada vez era un reto para Sanders. La demanda era demasiada y él duraba 30 minutos para preparar el pollo. Solucionó este problema usando una olla a presión. Descubrió que si freía el pollo en una olla a presión, reducía el tiempo a 9 minutos y cubría sin problemas la demanda de los clientes. Para el año 1935, su popularidad creció tanto que el gobernador de Kentucky, Ruby Laffoon, visitó el lugar y quedó maravillado, tanto así que tomó la decisión de darle la máxima distinción honorífica del estado. Lo nombró coronel de Kentucky, un año. Después el coronel Sanders decide comprar una propiedad frente a la estación de servicio, y construyó un local donde estaría su primer restaurante de pollo frito. Este contaba con capacidad para 142 comensales. En 1937 el coronel Sanders intentó iniciar una cadena de restaurantes en Kentucky, pero su intento fracasó. 2 años después abrió otro motel y restaurante en Asheville, Carolina del Norte, pero también fracasaron. Es muy común encontrar personas que renuncian a sus metas tras haber intentado solo un par de veces, pero el coronel Sanders sabía que la persistencia engendra éxito. Por eso golpeó en las puertas de más de 2,000 restaurantes que le negaron algún acuerdo. Pero él nunca se dio por vencido, sabía que su sueño se cumpliría. Su popularidad para 1939 creció mucho más, gracias al crítico gastronómico Duncan Innes, que lo incluyó en su guía de restaurantes. En todo ese tiempo la demanda del pollo creció, y Sanders aprovechó su éxito para abrir un motel, el primero en Kentucky. El coronel patentó su creación en 1940, lastimosamente para inicios de la Segunda Guerra Mundial se vio forzado en cerrar temporalmente la estación de servicio debido al racionamiento de la gasolina. A comienzos de 1950 el coronel se vio en aprietos debido a la baja demanda que tenían sus negocios, la falta de clientes y la construcción de la Interestatal 75 reducirían considerablemente el tráfico por la Ruta 25, debido a esto decidió vender sus inmuebles por poco menos de $75,000. Con un sinfín de deudas y con aproximadamente 60 años encima cualquiera se diera por vencido, pero ese no fue el caso para el coronel Sanders. Él creía en su potencial como emprendedor. Para comienzos de 1952 Sanders convenció a su buen amigo Pete Harman, quien tenía un restaurante, de ser su primer franquiciado y fue así como nació el primer restaurante en Salt Lake City de la ahora famosa franquicia Kentucky Fried Chicken. Sanders no se conformó con solo un restaurante, así que decidió recorrer todo Estados Unidos en su Ford 1946 para encontrar más franquiciados. Adoptó un atuendo muy distintivo, vestía como un adinerado de estilo sureño con un traje totalmente blanco, y el distintivo corbatín negro, aparte de su bigote y su pelo blanco que le daban más personalidad. Firmó varios acuerdos y cobraría 5 centavos por cada pieza vendida y él mismo se encargaría de enseñar cómo preparar y servir el pollo. Sin duda su nuevo negocio le motivaba, al fin había encontrado algo en lo que empezaba a ver buenos resultados. En 1964, con más de 12 años al frente de más de 600 puntos de venta franquiciados en Estados Unidos, México, Jamaica, Inglaterra y Canadá, decide vender KFC a un grupo de inversores, John Brown y Jack Massey, por poco más de $3 millones más un salario de $40,000 al año, cifras ridículas para el potencial de la empresa. El coronel Sanders siguió haciendo apariciones por todo el mundo como el embajador y rostro publicitario de la marca. También mantuvo las operaciones en Canadá. Se divorció de su primera esposa y posteriormente se mudó a Mississauga, Ontario, con Claudia Ledington, su secretaria, con la que contrajo matrimonio. Años después abrió un restaurante familiar en Shelbyville con el nombre de su esposa, que actualmente sigue funcionando como Claudia Sanders Dinner House. Kentucky Fried Chicken se hizo pública en 1966 y cotizó en la Bolsa de Nueva York en 1969. Más de 3.500 restaurantes franquiciados y de propiedad de la compañía estaban en operación mundial cuando Hub Line Inc. adquirió KFC Corporation en 1971 por $285 millones.
KFC se convirtió en una subsidiaria de R.J. Reynolds Industries, Inc. Cuando Emblein Inc. fue adquirida por Reynolds en 1982. KFC fue adquirida en octubre de 1986 por RJR Nabisco, Inc. por Pepsi, Co., Inc., por aproximadamente $840 millones. En 1970 el coronel Sanders, con ya 80 años, dejó el consejo de dirección de KFC. Sin embargo, Sanders continuó visitando los restaurantes de KFC en todo el mundo como portavoz y embajador hasta sus últimos años. Finalmente su sueldo ascendió a $200,000 por año. Lastimosamente el señor Sanders falleció a sus 90 años un 16 de diciembre de 1980 a causa de una leucemia y fue enterrado con su icónica vestimenta en el cementerio Cave Hill en Louisville. Sin dudas el coronel Sanders es y será un gran icono de la marca y el mundo entero, un gran ejemplo de lucha y constancia, que rendirse no es una opción y por más mal que te trate la vida tienes que levantarte con más fuerza y seguir adelante. No importa la situación que estés pasando, los fracasos que te estén agobiando. Ten fuerza para levantarte y seguir adelante, no todo es para siempre, recuerda que para tener éxito debes aprender a fracasar y a tener constancia. No sabes qué tan cerca puedes estar de alcanzar el éxito. Me despido con esta pequeña reflexión del coronel Sanders y dice: solo he tenido 2 reglas. Haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas, es la manera en la que logras grandes cosas en la vida. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si buscas más motivación no dudes en seguirme en mis redes sociales. Hasta luego.